Escorpio, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra mucho tenerte acá. Feliz cumpleaños, estamos en época de tu cumpleaños, así que voy a empezar estos horóscopos contigo como tu regalo de cumpleaños para estos meses, este mes y el que viene. Quiero decirte que esta va a ser una lectura de amor para los que tengan Escorpio en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Piensa en esa persona especial que tú tengas en mente, ese novio, ese esposo, ese crush, ese casi algo, y vamos a ver qué energía nos muestra. Déjame saber en los comentarios si te identificas con esta lectura, con esta energía. Si no, déjala fluir, mira tus otros signos, a ver qué sensación tienes, a ver si te identificas con alguno de los otros mensajes. Y si no, pues espera mi próxima lectura. Yo hago esta lectura para las próximas 2 semanas, pero es una lectura temporal, así que en el momento que tú la encuentres va a ser el momento correcto para que tú sepas este mensaje. Dejarte saber que mis lecturas son intuitivas, entonces a veces no le doy el significado exacto de la carta, sino lo que la intuición me dice. Espero que este mensaje te llegue, sea para ti y te ayude. Si eres un crush watcher y estás aquí para espiar a Escorpio, toma esta lectura como si tú fueras Escorpio. Vamos a ver qué mensaje en el amor hay para Escorpio, qué viene en el amor para Escorpio. Espero que este mensaje resuene con muchas personas, que se puedan identificar, que encuentren una guía, que encuentren una luz. Vamos a ver. 7 de copas al revés. La estrella al derecho. Paje de espadas. 8 de espadas. 2 de oros al revés. Y la rueda de la fortuna al revés. Vamos a ver hasta ahí qué nos dice esta lectura, qué energías se están proyectando. Estás pasando por un proceso difícil. Tal vez estás pasando por una separación. Tal vez encontraste situaciones, diferencias entre tú y esa pareja. Encontraste que no era tal cual como tú lo sentías, como tú eras, como tú lo veías, como que te sentiste atrapado en esa situación. Viste a esa pareja y puede que hayas durado con esa pareja 1 año, 7 meses, y dijiste, bueno, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es la persona que yo conocí atrás. Y te sientes estancado, como que estás en este momento, en ese proceso de estancamiento, de no sé qué hacer, no sé si quedarme, no sé si esta es la persona correcta. Y puedo decirte que tienes opciones, tienes otras opcioncitas por ahí que tú dices, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido con tal? ¿Qué hubiera pasado si tal otra persona? Y tú escogiste a la persona con la que estás. Pero va a llegarte esta estrella, vas a tener, mira esta carta tan bella, vas a tener esa iluminación que tú necesitas, como vas a tener ese momento, ese aha moment que llaman, en el que tú vas a decir, ok, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a decidir. Vas a sentarte y vas a hablar con esa persona y vas a decirle, porque hay muchas espadas, hay bastantes espadas, o sea, va a ser una cosa muy mental, muy de pensar, muy de analizar, y vas a decirle a esa persona, mira, te quiero, te aprecio, aprecio el tiempo que llevamos juntos, lo he pensado todo este tiempo, pero realmente considero que no somos tal para cual, que no somos ese encajar perfecto el uno con el otro, ese clic perfecto. No, tal vez seríamos buenos amigos, tal vez les llevaríamos bien en otros aspectos, como colegas, puede ser alguien de tu trabajo, puede ser un compañero, alguien de otra área, y decides darle un fin a esa relación. La otra persona lo va a tomar en un sentido difícil. La otra persona se va a sentir que no es lo correcto, porque esa persona no siente lo que tú estás sintiendo. Esa otra persona, y puede ser esto una energía femenina o masculina, como tú lo quieras, como tú te identifiques, pero puede ser que esta persona se sienta agobiada, que se sienta triste, que si es mujer que ya diga, no, esto no puede pasar, era el amor de mi vida, yo lo veía como el padre de mis hijos, y puede que esa persona sí te viera así, y más si de pronto fue un matrimonio así que se casaron pronto, o una relación que la formalizaron pronto, o que se fueron a vivir juntos muy rápido.
La otra persona va a sufrir, sí, va a hacer, a sobrepensar mucho lo que está pasando. La otra persona se va a sentir un poco atrapada en decir, pero yo sí lo anhelaba, yo sí lo quería, yo quería estar ahí, yo, ¿sí? Pero es, la otra persona tiene sus ojitos vendados a ver realmente la situación. La otra persona muy en su corazón sabe que las cosas no eran perfectas, que no eran tal para cual, que no es lo que se soñó y lo que se ilusionó, pero no quiere soltar. Está en esa negación de decir yo quiero demostrarle al mundo que sí éramos, que sí lo íbamos a lograr, que sí somos, que fuimos y seremos, pero más aferrado a eso que a realmente a lo que pueda ser, a lo que vaya a surgir. Va a haber un periodo de dudas. Puede ser que tú estés en un periodo de decir, puede que sí, puede que no, será que volvemos, será que no volvemos, estaré haciendo lo correcto, no lo estaré haciendo, pero van a ser unos meses, 2 o 3 meses en los que tú estés en ese va y viene con esa persona en el que te cueste mucho soltar de raíz y decir, ok, no va más, porque es una relación intensa, fue algo fuerte, tal vez ustedes en un principio hicieron un clic así súper intenso que dijeron somos almas gemelas, somos perfectos el uno para el otro y se fueron con todo. Y tal vez fue muy rápido y como dicen por ahí, lo que rápido sube como espuma, rápido baja al mismo tiempo. Entonces ambos se aferran a ese lindo recuerdo, a esa sensación, a esa emoción, a esa alegría que hubo antes y por eso no quieren soltar eso que pasó y en parte querer demostrarle al mundo que las cosas sí se van a dar. Pero la carta de la rueda de la fortuna, este salió al revés, te la pongo al derecho para que la veas, te está diciendo no es ahí, no va a fluir, las cosas no van a avanzar, hay un estancamiento, hay como un stop ahí, hay como una pausa, hay como un hasta ahí llegó, eso que vivimos fue bonito, fue hermoso, nos dio felicidad, pero era hasta ahí tenía que llegar y hasta ahí acabó. No lo veas como algo malo y mira que sí hubo amor, mira las energías centrales. Este es el as de copas y este es el paje de copas, o sea, hubo amor, fue un amor lindo, fue un amor tierno, un amor así como muy puro, como muy de niños, un puppy love. Pero no es el amor definitivo, no es la última persona con la que vas a estar, no es la última persona con la que te vas a quedar. Hay algo más esperando ahí afuera por ti. Entonces no te sientas mal de que las cosas terminen, no te sientas mal de que acabe en este momento la relación, porque es lo correcto. Independiente de que sea algo duro para los dos, es lo correcto. Vamos a mirar un poquito más allá qué va a ocurrir después de que esto pase, después de que tal vez esta relación se termine. ¿Qué viene para ti después de que la relación termine? Lo quiero mirar contigo porque es tu cumpleaños, así que vamos a sacar más cartas, a aclararnos qué viene, porque está un poco triste esta lectura de que sí va a haber un rompimiento. ¿Qué te recomiendan? Un poco que tengas cuidado en la forma como hables, que tengas cuidado en la forma como te expreses, que no vayas a ser de pronto hiriente a la hora de decir que las cosas se acaban, porque la otra persona puede sufrir con lo que tú le digas. Entonces, independiente de que tú ya no te halles ahí, ya no sientas lo mismo, trata de usar las mejores palabras, de la mejor forma de decir las cosas para que la otra persona no sufra y no se sienta como engañada, como decir realmente nunca me quiso, cosas así. No permitas que esa sensación le llegue a la otra persona porque pues lo ideal es acabar de la mejor forma, ¿no? ¿Qué viene? Vas a estar un tiempo como el 4 de copas. No quiero a nadie, no quiero nada, me siento triste, me siento un poco deprimido por lo que se dio, por lo que pasó, pero si tú ves acá, sale ese arco iris al final de las copas, o sea, después de esta tristeza, de estas copas vacías, llega ese arco iris y esa felicidad de las copas nuevamente. Te sale el paje de pentáculos, el paje de oros, y es como que vas a estar tú en una energía de, ok, ya no voy a estar más acá sentado llorándolo, entristeciéndome, no voy a estar más en esta energía y vas a empezar un camino de sanación, un camino buscándote a ti mismo, encontrándote a ti mismo. Tal vez si te quedes un tiempo solo, tal vez si te quedes un tiempo sin
buscar otra pareja, te dediques a tus hobbies, puede que viajes, hagas viajes corticos o largos si tienes el dinero, pero vas a invertir dinero en ti, en cambiar tu look, en cortar tu cabello, en pintar tu cabello, en viajar, en pasear, en ir al yoga, en ir al gimnasio, cosas que te gusten y que te hagan feliz. Y vas a tener un nuevo comienzo, una paz, un balance, una estabilidad, un decir, ok, las cosas van a empezar a fluir, voy a empezar a vibrar en otra energía. Y cierra con la reina de bastos, que me parece a mí una carta siempre muy bonita, de mucha luz, de mucho color, de decir, las cosas van a fluir, vas a salir de esa tristeza, vas a salir de esas cartas como tan oscuras que habían al principio y vas a encontrar una alegría y una felicidad en ti mismo, un amor hacia ti, que eso te va a hacer que avances, que llegues a un nuevo inicio, que conozcas a una nueva persona, porque sí viene una nueva persona, pero no ya mismo. Date un tiempo para conocerte a ti, para experimentar lo que estás sintiendo, para crecer como persona, para aprender de lo que viviste y arrancar con un nuevo comienzo. Espero que esta lectura te haya ayudado, espero que hayas resonado contigo. Déjame saber en los comentarios si resonó contigo o no. Las personas que están solteras, después haré una lectura solo para los solteros. Espero que te ayude esta lectura, que encuentres paz, que encuentres esa fortaleza en las decisiones que deseas tomar. Cuéntame en los comentarios si resonó contigo o no. Un abrazo grande y feliz cumpleaños de nuevo. Bye.